Buen día, ¿qué tal? Voy a llamar lista pero no le voy a poner ausente todavía a nadie porque se llueve, se llueve, perdón, llueve y se entiende que no entren temprano todavía, que se llueve, capaz no tengan luz y eso. Ahora, Romina, Aldama Rebeca, Presente, profe. Aquino Sonia, Presente, Aguadre, presente, Austen, Presente, Pablo Matías, Batilana Renzo, Presente. Benítez Jonathan, Presente. Benítez Lucía, presente, Becker Clara, presente, Cabral Camila, Presente. Cáceres María Cecilia, presente, Cardoso William, Presente. Amorro María Belén, presente, Corio Elías, Presente. Olman Ana, Cubilla Romina, presente, Dávalos Sara, Amorisa María del Mar, del Valle Matías, Estigarribia María de los Ángeles, Fernández Álvaro, Ferreira Rebeca, Presente. Flores María Paula, Presente. García de Zúñiga, García Rodríguez, presente, profe, Barres María Yelén, presente, Gil Rodas, presente, profe, Gómez Camila, Wim Rolando, Presente. Ibarra Patricia, Presente. Fran Ornella, Hugo Jessica, Areco Alejandro, Presente. Martínez Karina, Mercado Rocío, Olas Brian, Monje José Carlos, Montiel Aldo, Presente. Mora Fabricio, Presente. Campos María Alejandra, presente, Pérez Evelyn, presente, Prieto Alfredo, Presente. Ramírez Gabriela, Recalde Vivian, claro, Vivian le vi que entró, Rodríguez Carlos, Presente. Rojas María Mercedes, Sena María Belén, Torales Antonio, Presente. Pucho Guillermo, Velázquez Machuca, presente, Salazar María Belén. presente, Bueno, Ábalos Matías escribió en el chat, ¿verdad? Adorno Romina, Sí, profe, yo presente. ¿tu apellido? Romina Adorno, profe. Dale, Romina. ¿Alguien más? Colman Ana, Ábalos Marisa del Valle, Cigarribia, Fernández Godoy, García Resuñía, profe, Infran, apellido, Cuo, Jessica Cuo, Dale, K-U-O, Martínez, Mercado, Molas, Monjes, profe, Monje también presente, profe. dale, ¿quién más? Recalde también te escribe en el chat, profe, Sí, a ella le puse el presente porque ya le vi que estaba. Ramírez, Rojas, Sena, Pusher. Bueno, díganle a sus compañeros que entran que pongan presente en el chat, ¿sí? Para poder actualizar su asistencia. Tiene problema con mi micrófono también. Dale, tranquilo.
Dale, Ramírez. Bueno. Dale, ahí le estoy poniendo presente a los que me escriben en el chat, que entran un poco más tarde. Avisen nomás que le avisen a su compañero que pueden poner eso y yo voy a cargar la asistencia en la plataforma recién, hoy cuando esté en el campus tomando examen, mientras tanto, porque esa plataforma puede abrir hoy nomás. O sea, ¿saben lo que no? La plataforma esta no te deja cargar al día siguiente eso. Entonces voy a esperar para cargar el de todos. Estoy anotando igual aparte en un drive. Buen día, chicos. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, o sea, realmente de los trastornos del movimiento, sobre todo del sistema o de los síndromes extrapiramidales. Entonces voy a tratar de poner en grande esto. Bueno, entonces vamos a empezar recordando que todo esto tiene su inicio o el tema del movimiento. Ustedes saben que intervienen varias cosas y acá tenemos sobre todo el tema del sistema de control motor. No sé si ven o no ven, o si hay un problema. Sí se ve. Bueno, Se ve. Bueno, entonces el sistema de control motor, las vías común final, transmite todas las instrucciones del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para que nosotros podamos hacer un movimiento, ¿verdad? Y todo eso se ve integrado mediante la corteza motora, los núcleos de los ganglios basales y la médula espinal, que es la que va a hacer de vía para que esto se pueda realizar, recibiendo pues, estando influenciado todo esto por el impulso sensitivo que viene de los usos musculares y de los órganos tendinosos, que son los que dan la información cuando estamos moviéndonos o si estamos parados o
cómo estemos, ¿verdad? Entonces, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, que ven acá en el punteado, son los que nos van a dar las aferencias que va a decirle a todo nuestro cuerpo, perdón, a todo nuestro cerebro, cómo está nuestro cuerpo en ese momento, o qué movimientos necesitamos hacer, o qué intensidad del tono muscular, eh, de hasta dónde tengo que extender o soltar algo, como para poder mantener un movimiento rítmico o realizar una acción. Y las señales descendentes desde la corteza cerebral y el tronco, ¿verdad? Van a ver que están así en líneas rectas, o sea, no punteadas, vienen ya de lo que esto le está informando a la corteza motora suplementaria, para que a través de los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo y el circuito del tronco cerebral podamos realizar o efectuar movimientos con precisión, ¿verdad? El cerebelo y los ganglios basales influencian la función motora indirectamente usando vías del tronco cerebral y corticales, y ajustan los movimientos, ¿verdad? Para que nosotros, si queremos agarrar un vaso, no nos pasemos, o si nosotros queremos, las mujeres que solemos maquillarnos, por ejemplo, ¿verdad? Ponerte el delineador en forma correcta, o el labial, una cosa así, ¿verdad? Si es que nosotros todo esto no tuviésemos ayuda de todas estas partes de nuestro encéfalo, no podríamos realizar, ¿verdad? Y el síndrome piramidal viene a ser un conjunto de signos y síntomas que se debe al compromiso de afectación a nivel de los ganglios basales. ¿Por qué? Porque es un sistema que interviene en el control del movimiento voluntario, del tono muscular, y también participa en la producción de movimientos automáticos y asociados, como que, por ejemplo, caminar, y al caminar balancear los brazos para que uno tenga un equilibrio mejor, andar en bici, trotar, no, puede ser, como les dije, maquillarse, realizar dibujos con precisión, la caligrafía. Entonces, los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales profundos e interrelacionados que dan un papel esencial en el control del movimiento, ¿verdad? Y en ellos son importantes, son muy buenos para comenzar, para detener y para vigilar movimientos ordenados y ejecutados por la corteza, en especial los que son lentos o sostenidos o estereotipados, como el balanceo de los brazos, como les dije, ¿verdad? La caligrafía, hacer algo que necesite destreza manual, ¿verdad? También ayudan a regular la intensidad del movimiento o inhibir movimientos antagonistas o innecesarios que van a entorpecer que yo pueda hacer algo. Si al mismo tiempo yo estoy estimulando músculos agonistas y antagonistas, no voy a poder realizar el movimiento, porque en un momento el agonista tiene que estar encendido y el antagonista apagado para que yo pueda realizar un tipo de movimiento y realizarlo en forma suave, o en forma rápida, sin que haya esa lentitud, o, ¿cómo les voy a decir? Como si fuese que se mueven como robots, vamos a decir, ¿verdad? También ayudan a regular la intensidad, como les dije, y a inhibir los movimientos antagonistas y antagonistas. La función de los ganglios basales no está limitada solamente a funciones motoras, sino también a funciones cognitivas y perceptuales, o sea, como uno tiene conciencia de lo que le rodea y de cómo actuar ante eso, ¿verdad? Vamos a recordar que los ganglios basales están dados ¿por quién? Por el cuerpo estriado,
que tiene dos partes, que son el caudado y el putamen. El globus pallidus o globo pálido, como quieran, que tiene una parte interna y externa. La sustancia negra, que tiene una parte reticular y la parte compacta. Los núcleos subtalámicos de Lewis, los núcleos rojos y el tálamo ventrolateral y ventroanterior. Realmente el tálamo no viene a ser parte de todo esto, pero en el sentido de que en sí, ganglio basal, pero sí, forma parte del circuito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función? Y generalmente es planeamiento motor, por ejemplo, empezar a caminar, ejecución automática de planes motores como la realización automática de actos motores previamente aprendidos, que son el braceo de los brazos, ejecutar movimientos o ajustes posturales cuando nos giramos o cuando estamos caminando y alguien les llama de atrás, se dan la vuelta y en ese momento, si es que todo esto no tuviese, ¿cómo le voy a decir? No estuviese siendo controlado por los ganglios basales, podemos caernos. Movimientos simultáneos, hacer varias cosas, por ejemplo, andar en bici, movimientos secuenciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo realizan? Facilitan los ganglios basales el inicio del movimiento, suprimiendo movimientos no deseados y intervienen en la secuenciación, el autoinicio y el recuerdo de los movimientos. Por eso que una vez que ustedes aprendieron a andar en bici, desde chiquitos, después de grandes se suben a una bici y saben cómo andar en bici. No es que perdieron esa capacidad porque ya no la usaron. Por ejemplo, otra cosa que aprendimos y que, o sea, el que aprendió, ¿verdad? Y que es automático es manejar. Con caja manual les hablo, ¿verdad? Con caja automática te subí, arrancás y le metes en directo y te va, ¿verdad? Pero eso de primera, segunda y el manejo del pedal de freno, embrague y acelerador, eso también una vez que aprendiste ya no lo perdés, ¿verdad? Actúan en tareas bimanuales, como por ejemplo hacer bordados, hacer crochet, ganchillo, realizar, ¿cómo le voy a decir? Amasamiento de panificado, la escritura, ¿verdad? Y esto es prácticamente lo que pasa, lo que tenemos a nivel el circuito de los ganglios basales, donde la corteza, una vez que a la corteza le llega una aferencia, ella puede estimular al núcleo estriado de dos formas, ¿verdad? Y casi siempre va a ser mediante la glutamina, que es el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, ¿verdad? Y puede, a nivel del núcleo estriado, tenemos dos tipos de receptores, los D1 y los D2, que van a diferenciar la vía directa y la vía indirecta. Y si se estimula los receptores D1, van a producir liberación de GABA, que es inhibidor. ¿Y a quién le va a inhibir? Al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticular. Y si es que estimula a los D2, va a ir a inhibir ¿a quién? Al globo pálido externo y a la sustancia negra. Y otra vez esto va a, mediante neurotransmisor inhibidor GABA, a inhibir o estimular al tálamo, que puede ser ventrolateral o medial, y a devolver la información a la corteza para que se pueda realizar eventualmente ¿cómo les voy a decir? Un movimiento coordinado, ¿verdad? Entonces, la función de los ganglios basales es sobre todo la estimulación de la vía directa o de la vía indirecta. Si es que se estimula la vía directa, se inhiben a las neuronas del globo pálido interno, ¿sí? La estimulación de la vía directa inhibe
a las neuronas del globo pálido interno. Y la estimulación de la vía indirecta estimula a estas neuronas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la vía directa es, como dice acá, estimulada, ¿qué era lo que pasaba? Inhibe al globo pálido interno, ¿verdad? Y si la vía indirecta es la estimulada, los dedos, ¿qué pasa? Si la vía indirecta es estimulada, entonces estimula a las neuronas del globo pálido interno, ¿verdad? Porque acá ve que la directa estimula a los dedos y produce GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, entonces esa inhibición inhibe el globo pálido interno. La vía indirecta es estimulada a través de los dedos y entonces que hay liberación de ¿qué? De glutamato, que es neurotransmisor excitador, entonces estimula. Si yo estimulo la vía indirecta, voy a tener en forma exagerada, vamos a frenar algunos movimientos, y si estimulo la vía directa, voy a estimular algunos movimientos, ¿verdad? Entonces, la estimulación dopaminérgica aumenta sobre todo la transmisión por vía directa y suprime a la transmisión por vía indirecta, ¿sí? La vía dopaminérgica estimula, ¿qué cosa? ¿Qué era que dijimos? La vía directa, la vía dopaminérgica, porque acá es importante la dopa porque es el neurotransmisor principal implicado en la enfermedad o en los trastornos extrapiramidales. Entonces, si yo estimulo la estimulación dopaminérgica, la liberación de dopa, aumenta la transmisión, ¿verdad? Estimulo la pars compacta de la sustancia negra, libera dopamina y entonces estimula la vía directa. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar un aumento de la transmisión de la vía directa. En cambio, si yo estimulo esto también, eventualmente a nivel de la vía indirecta voy a suprimirla, ¿verdad? Si es que, entonces, la dopamina estimula a la directa y inhibe a la indirecta. Entonces, los trastornos de movimiento relacionados con los ganglios basales comprenden un grupo complejo de alteraciones motoras que se caracterizan ¿por qué? Por temblor y otros movimientos involuntarios o cambios de la postura y del tono muscular o deficiencia y lentitud de los movimientos. También pueden incluir temblores, tic y trastornos hipocinéticos o hipercinéticos. Hipocinético quiere decir que uno se mueve lento y hiperkinético es que te mueves rápido, ¿verdad? Por eso que le decimos a veces que no se puede quedar quieto en la silla, estás hiperkinético, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso aparte. Dentro de los trastornos de los movimientos involuntarios tenemos trastornos que pueden ser del tono, de la postura o del movimiento en sí. En trastornos del tono muscular tenemos la hipotonía o la hipertonía. La hipotonía va a ser, por ejemplo, por darles un ejemplo, que uno esté flácido, que un músculo que vos quieras levantar un miembro y se cae, es flácido. Y la hipertonía va a estar muy tenso ese brazo, muy contraído los músculos. Las distonías son trastornos de la postura, y los trastornos de movimiento pueden ser hipercinesias, que son movimientos grandes, rápidos, que pueden ser corea, balismos o tics, ¿verdad? Ahí entra el síndrome de Tourette, que habrán visto seguramente muchas películas ahí en los últimos años sobre eso. Y las hipocinesias son trastorno del movimiento, o que la persona se mueve muy lento, ¿verdad? O que no se mueve prácticamente, ¿verdad? Bradicinesia decimos cuando hay movimientos lentos. Entonces, los trastornos de los movimientos involuntarios, acá ven un paciente que está haciendo su fisioterapia porque
está con una hipotonía posiblemente, por eso que está totalmente atrofiado este brazo, ¿verdad? Acá ven, por ejemplo, cómo estaría lo normal. Un niño tiene tono, ¿verdad? Y uno le pone boca abajo y ve que las piernitas están flexionadas, pero en un niño con una hipotonía periférica se cuelga como si fuese que no tiene luego, o sea, no hay forma que se sostenga. Y en la hipertonía, en cambio, está con tanto tono todo esto que se queda con una posición flexionada, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, y todo esto nos da movimientos anormales. Las hipocinesias tenemos y las hipercinesias, si está estimulada mi vía directa o indirecta. En las hipocinesias, dentro de lo que serían hipocinesias, tenemos aquí a la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo sintomático y el parkinsonismo plus. Y en las hipercinesias tenemos el corea, el hemivalismo, los temblores, los tics y las mioclonías. Entonces, lo que nosotros vamos a ir hablando más hoy va a ser del Parkinson y del parkinsonismo, que es un síndrome que está caracterizado por 4 cosas principalmente, que son el temblor, sobre todo en reposo, la rigidez, la inestabilidad postural y la bradicinesia. El paciente con Parkinson se mueve lento, ¿verdad? Se caracteriza porque hay una lentitud para iniciar y para realizar un movimiento y una dificultad también para detenerlo de manera súbita e inesperada, un movimiento que ya empezaste. Por ejemplo, no puede empezar a caminar, ¿verdad? Está parado y vos le decís, movete, pues le decía a tu paciente, y él como que le cuesta empezar, pero una vez que empieza a caminar, da paso, 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 rápido, ¿verdad? Y como que no puede frenar. Inclusive a veces ya en estadio avanzado, si uno no le acompaña, se puede caer. Tiene inestabilidad postural. Por eso que un paciente con Parkinson, si se mueve rápido o si se puede caer con el solo hecho de estar parado tomando agua y se da la vuelta porque sonó el teléfono o porque quiere hacer algo, y ya se puede caer, ¿verdad? Porque hay una inestabilidad postural por la enfermedad en sí. La rigidez se define como la presencia de movimientos flexores y extensores en todo el rango de movimiento. O sea, hay una resistencia más hacia ese movimiento. Está duro ese paciente, no puede... generalmente después con el tiempo quedan luego en una posición viciosa, ¿verdad? De flexionados. Y el temblor, que es lo que se suele ver al inicio, que es generalmente unilateral, se presenta cuando la extremidad está en reposo y desaparece con el movimiento o el sueño. Y el temblor a menudo progresa para afectar ambos lados del cuerpo. El temblor en reposo, como dije, es lo primero que suele aparecer y disminuye al aumentar la rigidez, o sea, cuando vamos empeorando. Hay oscilaciones en el circuito de retroalimentación entre la corteza y los ganglios basales por pérdida de esa influencia inhibitoria de la dopamina. Entonces empieza a tener ese temblor en reposo y se le llama luego temblor del Parkinson. Imagínense que su pulgar acaricia su dedo índice, todo, y eso le llaman contador de monedas, así se le decía, o de billete, ¿verdad? La rigidez del Parkinson es por la contracción involuntaria de los músculos esqueléticos que dificulta o impide esos movimientos activos y pasivos, donde hay un aumento de la actividad muscular en reposo porque hay una hipertonía debido a el aumento del tono que acompaña a algunas enfermedades piramidales. Después termina en una rigidez que se caracteriza por una resistencia al desplazamiento pasivo de un segmento del cuerpo, y nos da el signo, por ejemplo, de la rueda dentada, que es como que le cuesta, imagínense una tuerca sobre otra, esa rueda dentada
que vemos en los motores, ¿verdad? La rigidez es de tipo seria, o sea, resistencia homogénea o uniforme a lo largo de todo el desplazamiento, o puede ofrecer resaltos intermitentes que se llama signo de la rueda dentada, como ven acá, cuesta bajar eso, ¿verdad? No es que yo puedo bajar la mano o subir la mano en forma suave, vamos a decir, sino ya estoy hablando como su compañera, ¿verdad? Que hace todo el ruidito. Como que hace pausas, vamos a decir. Entonces, al extender pasivamente el miembro superior, se encuentra una resistencia al movimiento que hace que la hipertonía pueda ser vencida en forma intermitente. No podés hacer ese movimiento en forma suave, sino que se hace en forma pausada, ¿verdad? Como si fueran escalones o los dientes de una rueda de engranaje. Eso es lo que quería decir, engranaje. Al soltar el miembro, este se queda en la posición en que le dejaste. Si vos le dejaste arriba, ahí se va a quedar. Si vos le dejas abajo, se va a quedar abajo. O sea, esa persona como que no tiene conciencia de que su brazo se quedó en ese lugar y te deja ahí, y rígido. La exploración de resistencia a los movimientos pasivos de un lado, se le pide al paciente que haga algún movimiento como abrir o cerrar la mano lentamente y con la mano que no está explorando, lo que intensificará la rigidez en el miembro contralateral. O sea, vos le pedís que abra y cierre una mano y la otra está cerrado, o sea, y rígido. No puede coordinar esos movimientos bimanuales, ¿verdad? O si le pedís que haga los dos al mismo tiempo, le va a costar también, ¿verdad? La aquinesia es la pobreza de movimientos asociados y voluntarios, y sus síntomas son la hipoquinesia y la bradicinesia. La falla en el mecanismo de programación de los patrones de movimiento produce esto, ¿verdad? Con un defecto en la producción de movimientos finos a diferentes velocidades. A ese paciente le cuesta moverse, y una vez que se movió, le cuesta frenar o le cuesta programar el siguiente movimiento, y por eso que se queda como congelado, vamos a decir. Esa hiperactividad de la vía indirecta me va a llevar ¿a qué? A la falta de inicio del movimiento, que es la aquinesia, y la rigidez, que es lo que vemos en el Parkinson o en el parkinsonismo, ¿verdad? La hipoactividad de la vía directa, que da la bradicinesia, y la hiperactividad de la vía indirecta. Eso es Parkinson. En cambio, cuando yo tengo una hiperactividad de la vía directa, voy a tener todo lo contrario, que es distonía, que son contracciones musculares involuntarias, movimientos anómalos o movimientos o patrones de movimientos musculares incoordinados. Puedo tener distonía primaria, blefarospasmo. El blefarospasmo es la contracción continua de los músculos de los orbiculares del ojo. Tortícolis, distonía distal, que es atetosis. Los tics, que son, por ejemplo, ese chico que cada rato está contrayendo el cuello hacia un lado, que te da el síndrome de Tourette, que le puede dar trastorno en el habla también. Y eventualmente puede llevar a una disinesia tardía por alteración de la levodopa. Y también en este tipo de problemas, o sea, en la hiperactividad de la vía directa, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una hipoactividad de la indirecta, ¿verdad? Por eso es lo que podemos encontrar, sobre todo en uno de estos dos, es que cuando hay una alteración de movimiento con hiperactividad de la vía directa, vamos a tener las distonías, los tics, o una hipoactividad en la indirecta, y aquí vamos a tener la corea o baile de Zambito,
el hemivalismo, que son movimientos más violentos. Corea quiere decir baile, que son movimientos involuntarios anormales sin secuencia definida y movimientos grandes, vamos a decir, ¿verdad? Y a esa persona luego le cuesta mucho movilizarse, ¿verdad? Las distonías son un síndrome neurológico caracterizado entonces por la presencia de movimientos involuntarios, giratorios, repetitivos, con contracción de músculos oponentes de velocidad variable y que causa trastornos en la postura o puede dar, como les dije, las tortícolis, el síndrome de Tourette que da esos tics que pueden ser sobre todo en cara, en rostro o en el cuello o movimientos del brazo. Y vamos a centrarnos en el Parkinson o en el parkinsonismo y sus causas, ¿verdad? La causa principal es la causa primaria, que es generalmente idiopática, que no hay una causa en sí que es que generalmente se ve en 95%, puede ser genética, puede ser secundario a toxinas, medicamentos o traumatismos craneoencefálicos. Toxinas pueden ser sobre todo manganeso, disulfuro de carbono, monóxido de carbono. Estos son derivados de la síntesis de hemeperidina o secundaria a medicamentos. Y el más conocido, por ejemplo, que da parkinsonismo es la metoclopramida, que seguramente todos habrán tomado en algún momento en su vida, que es, antes se conocía como Placil o Imperan también es el nombre comercial acá, que es un medicamento que se usa para las náuseas y los vómitos, incluso le habrán aplicado a algunos en algún momento dado. Butirofenonas, fenotiacidas, reserpina, tetrabenazida son medicamentos que eventualmente pueden causar un parkinsonismo. Y después está el secundarismo plus o asociado a otras enfermedades neurodegenerativas que pueden ser por parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica, por degeneración corticobasal, múltiples enfermedades, Huntington, Alzheimer, neuroacantocianosis. Bueno, entonces, recordar sobre todo que el Parkinson se trata de una enfermedad neurológica degenerativa progresiva a lo largo de los años y que suele aparecer en las personas ya en la edad madura, o sea, de 60 años para arriba, pero en un pequeño porcentaje podría aparecer antes, ¿verdad? Las neuronas productoras de dopamina son sobre todo las que se hallan en la sustancia negra, son las que se hallan alteradas y con baja producción de este neurotransmisor, ¿verdad? Acá dice, las neuronas que transmiten la dopamina a través de la sinapsis están o con una alteración en la producción o con una alteración en la liberación, ¿verdad? Afecta al menos el 1% de la población por encima de 65 años. Es un trastorno, como dije, es el trastorno neurodegenerativo más frecuente después del Alzheimer. Va a conllevar a la larga que el paciente tenga también un deterioro cognitivo, o sea, una demencia como en el Alzheimer, a la larga termina teniendo el paciente con Parkinson. Y es un trastorno ascendente progresivo ligeramente más frecuente en varones que en mujeres y se encuentran en las neuronas de los cuerpos de Lewy. Entonces, como les digo, cuando uno empieza a tener signos o síntomas de Parkinson, lo primero que generalmente se ve es el temblor en reposo o la torpeza, vamos a decir, en un lado del cuerpo para poder realizar un movimiento, para dificultad para comenzar o ejecutar movimientos, para agarrar un vaso, atarse los cordones. La escritura se va disminuyendo, o sea, si normalmente tiene
uno sabe cómo escribe, ¿verdad? O sea, tu letra, tu caligrafía tiene un tamaño estándar, que vos sabes cuál es. Pero se puede ir disminuyendo la disminución de la letra, en el sentido de que no es que son menos letras, sino tu caligrafía se va haciendo más pequeña. Luego, con el tiempo, aparecen los cambios o alteraciones en la postura que afectan a la marcha y los temblores y la lentitud en los movimientos del cuerpo, la rigidez en el rostro. La persona pierde esa expresión que tiene la cara normalmente y se llama luego facie de jugador de póker, porque ustedes saben que supuestamente en el póker vos no tenés que hacer ningún tipo de mueca, porque si no tu oponente va a saber qué es lo que vos tenés de cartas supuestamente, ¿verdad? Con el tiempo hay una inclinación de la cabeza y del tronco hacia adelante y la persona luego pierde ya con frecuencia el equilibrio y suele caerse. Ahí queda esa falta de expresión en el rostro, la lentitud en todo su movimiento, actitud de flexión constante de los codos y las rodillas. La bradicinesia es marcada y llega un momento en que la persona ya necesita ayuda para poder caminar. Los pasos son pequeños, no puede caminar mucho, la rigidez es importante y severa, hasta que el paciente queda en silla o encamado, como le decimos, pues, y le cuesta incluso articular la palabra, el lenguaje es inentendible. Apenas puede abrir o cerrar las manos. Cuando se agarran de algo no lo sueltan, quedan con esa rigidez importante. Hay incontinencia de esfínteres y deterioro cognitivo grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa principalmente, como dijimos, es que la degeneración de las células de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la sustancia negra que hacen sinapsis en los núcleos del caudado del putamen se pierden. O sea, ¿por qué esa sustancia por qué se llama sustancia negra? Por la melanina que tienen las neuronas y eso se va deteriorando. O sea, degeneración de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas pierden esa esa melanina. Y también los ganglios basales se afectan, ¿verdad? El tallo encefálico, la médula. Por eso que no solamente hay una alteración a nivel de la sustancia negra y el paciente suele tener esa alteración, produce también aumento de la acetilcolina y por eso que ese paciente suele tener hipersalivación, pueden tener dificultad para ir de cuerpo, para orinar, ¿verdad? Entonces hay una alteración, vamos a decir, a nivel de la liberación de dopamina por la sustancia negra, pars compacta sobre todo, y eso nos lleva a que se active la vía indirecta y eso aumente inhiba, vamos a decir, todo esto. Y hay una hipoquinesia, como dijimos, o rigidez, ¿verdad? ¿Cómo era que dijimos al principio? Entonces, la vía indirecta, si estaba muy afectada, se producía ¿qué cosa? Una bradicinesia, ¿verdad? Si la vía dopaminérgica estaba suprimía la transmisión de la vía indirecta, entonces se producía la hipoquinesia o la rigidez o el parkinsonismo, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo varía la anatomía patológica? Y veríamos los cuerpos de Lewis, que son las inclusiones intracitoplasmáticas que vemos que contienen agregado de filamento de alfa-cisnucleína, parquina, neurofilamento y proteína de vesícula sináptica que están, o sea, por la degeneración neuronal
que acompaña a estos depósitos, ¿verdad? La depigmentación de la sustancia negra, la pérdida de esa melanina, esos depósitos de alfa-cisnucleína es marcada en algunos núcleos como la zona compacta o pars compacta de la sustancia negra y del núcleo dorsal del vago, y se encuentran en terminales nerviosas en estrecha proximidad a las vesículas sinápticas, ¿verdad? Ven cómo acá esto es lo normal y cómo está decolorado esto, ¿verdad? Haciendo un corte, una tomografía o un corte, ¿verdad? Sobre todo con la resonancia se ve mejor. La alfa-cisnucleína son unas sustancias, los cuerpos de Lewis están compuestos por esta alfa-cisnucleína, que es una proteína, que es un componente que se encuentra en la sinapsis, perdonen, que existe normalmente en forma soluble y no degradada, y en la enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que pasa? Esta alfa-cisnucleína, esto es lo normal, ¿verdad? Se agrega, ¿verdad? Y se forman entonces fibrillas de alfa-cisnucleína que a la larga se van agregando y formando los cuerpos de Lewy. La agregación de la alfa-cisnucleína se ve potenciada, vamos a decir, por ciertas mutaciones asociadas a la enfermedad de Parkinson, mutaciones del gen de la alfa-cisnucleína, y en la enfermedad de Parkinson idiopática parece, o sea, realmente esta alfa-cisnucleína está presente en todos los tipos de enfermedad de Parkinson, ya sea por toxina, por traumatismo, por problemas genéticos, ¿verdad? Como dice acá, es una diana para el desarrollo de la enfermedad y también para el desarrollo de tratamientos para la enfermedad de Parkinson, porque vamos a ir a tratar de que estos cuerpos de Lewy no se formen, ¿verdad? La patogenia está implicada, como dijimos, es idiopática en un 95%, genética y alteración en la actividad del complejo mitocondrial. Esto produce daño celular por aumento de radicales libres. La parte genética puede haber mutación de las enzimas necesarias para el procesamiento lisosomal glucocerebrosidasa, y si esta enzima se inhibe, se acumula la alfa-cisnucleína, que al acumularse va a producir los cuerpos de Lewy, ¿verdad? Si es genético, puede ser autosómico dominante o recesivo. Cuando es recesivo es por trastorno en la en el gen PARC7 o en el PARC2, ¿verdad? O en el PARC6. Y cuando es autosómico dominante, hay mutaciones que codifican a la alfa-cisnucleína para el cromosoma 4q21-23, para el PARC1 y PARC4, o alteraciones en la repetición de la sinasa 2 rica en leucina, que ayuda a mantener el citoesqueleto. Y se vio que todo esto también está, o que lo único que externo, vamos a decir, que se vio que realmente está asociado al Parkinson es el hábito tabáquico, ¿verdad? Lo que se pudo demostrar. Acá vemos que los efectos multifactoriales que conllevan a la muerte neuronal a nivel de la sustancia negra es sobre todo la disfunción mitocondrial, autoexcitación, la liberación de radicales libres, la neurotoxicidad dada por todos estos, por toda esta sustancia, la difusión mitocondrial por estrés oxidativo, o si tenemos, por ejemplo, un exceso de calcio, manganeso, hierro, zinc, pueden dar alteraciones a la o disfunción mitocondrial. Y el subproducto de la síntesis de la meperidina es el MDPT, que se une al receptor de la dopamina y pasa a la mitocondria neuronal y produce una alteración a nivel de la fosforilación oxidativa
esta alteración en esa mitocondria hace que no sirva o que tenga un trastorno mitocondrial que no produce ATP, y entonces esto genera mayor estrés oxidativo por mayor producción de peróxido y radicales superóxidos, y eso empeora más el estado de él. ¿Y qué es lo que vamos a tener en la clínica de estos pacientes? Amplitud de los movimientos, que la amplitud de los movimientos va a disminuir, y como consecuencia ese paciente va a tener una escritura que se empequeñece con el tiempo, la micrografía. Puede tener dolor en el cuello o en los hombros, que suele ser un síntoma inicial frecuente y puede preceder, vamos a decir, a los trastornos de motilidad durante meses o años. Disfunción intelectual leve e incluso alteración cognitiva de la percepción, de la memoria y del lenguaje, que va empeorando con el tiempo. El Parkinson es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad neurodegenerativa que no se cura, se mantiene, y uno tiene que tratar de que el paciente tenga la mejor calidad de vida con el tiempo. La marcha propulsiva, o sea, esa marcha que le cuesta empezar a caminar, pero una vez que empezó a caminar, como que no puede parar, ¿verdad? Pasos chicos, cortos y hacia adelante, y como que se va a caer, ¿verdad? La fatigabilidad excesiva, temblor de una mano, a veces un temblor interno, la fase inexpresiva o de jugador de póker, la rigidez muscular, como le dijimos, la rigidez en rueda dentada. La postura típica del parkinsoniano es en flexión de la cabeza sobre el tronco y en las articulaciones de los brazos y las piernas en flexión. A la larga se quedan en cama, así tipo en posición fetal. Tienen trastorno de la deglución, porque como hay un trastorno motor generalizado y para los movimientos coordinados, ustedes recuerden que masticar y tragar es un movimiento coordinado, ¿verdad? Y estos pacientes desde el vamos suelen tener, primero empiezan con atragantamientos, ¿verdad? Con los alimentos sólidos. Después a la larga ya se atragantan con los líquidos, les cuesta tragar, algunos sí que no quieren luego tragar y te escupen. El temblor, que generalmente suele ser al inicio intermitente y luego ya comienzan los dedos, como dijimos, ese contador de monedas, y después suele extenderse a las extremidades. La bradicinesia o lentitud de los movimientos, lo que vemos es reducción y enlentecimiento de los actos motores automáticos y voluntarios. El paciente que tiene Parkinson y cuando camina, no es que bracea los brazos como nosotros que nos vamos caminando, ¿verdad? No, ese paciente se va con los brazos pegados y apenas se mueve como un robot, ¿verdad? Está duro, rígido. La cialorrea y salivación excesiva es frecuente, pero se debe sobre todo a un defecto o un trastorno en la deglución, ¿verdad? Y el temblor clásico en la enfermedad de Parkinson, que es regular, rítmico, entre 3,5 y 7 ciclos por segundo, y sobre todo en reposo, y suele disminuir con el movimiento o en el sueño, ¿verdad? El estreñimiento, que es importante, a veces es grave. La hiperhidrosisofocaciones, o sea, sudoración importante, la dificultad para la micción, o que hacen mucho pipí a la noche, o la polaquiuria, o sea, orinan poco y frecuente, ¿verdad? La urgencia miccional, ya tienen que hacer pipí, o la incontinencia a la larga, que puede ser ya incontinencia del esfínter vesical como de esfínter anal a la larga. Entonces, esta es la posición típica del paciente que todavía camina, que la cabeza está y el tronco está encorvado. Los músculos motores antigravitacionales o axiales y en los miembros, más miembros superiores que inferiores, están sobre todo flexionados o tensos, o sea, con
La cabeza y el tronco están inclinados hacia adelante, los brazos aducidos a ambos lados del cuerpo y los codos y las rodillas parcialmente flexionados. La muñeca algo extendida con los dedos flexionados en las articulaciones metacarpofalácticas y extendido en las articulaciones interfalángicas, ¿verdad? La lentitud para realizar movimientos voluntarios, hipo o bradicinesia, y los reflejos profundos suelen ser normales, ¿verdad? Esto es lo que ya dijimos, ¿verdad? Asimetría, la disminución o pérdida de los movimientos del balanceo de los brazos y de las piernas, o sea, la dificultad para la marcha. Amimia, o sea, la fascia es inexpresiva porque los músculos cervicales se hayan afectados, y en forma temprana también va a haber hipertonía y eso va a hacer que la cabeza venga hacia adelante, o sea, sobre los flexores de la cabeza. La microescritura, cómo uno puede pedirle o darse cuenta que gire sobre sí mismo. Normalmente se necesitan 1 o 2 pasos y en el Parkinson puede que requiera hasta 20 pasos o se congelen y no puedan realizar ese giro. O le piden al paciente que dibuje una espiral que se expande, ¿verdad? Y en el Parkinson esta actividad se dificulta muchísimo, o que escriba su nombre nomás y van a ver microescritura. Acá ven el temblor, el reposo, el contador de monedas, la flexión, las manos no, están pegados, los brazos están pegados por el cuerpo. Y hay diferencia entre la hipertonía que se ve en el síndrome piramidal y en el extrapiramidal. En el piramidal, por ejemplo, tenemos el signo de navaja, pero que es el movimiento rápido o no rápido, sino al tratar de mover un brazo, enseguida retorna a su lugar. En cambio, en la hipertonía por el síndrome extrapiramidal tenemos ese signo de rueda dentada, como que cuesta sacar, o sea, si el brazo está flexionado hacia el tronco, cuesta ponerlo lejos del tronco, ¿verdad? En la hipertonía piramidal se exagera con el movimiento activo, acá se exagera con el reposo. En la hipertonía piramidal tenemos predominio de un grupo muscular motor, y en la hipertonía extrapiramidal se afecta por igual los músculos motores agonistas y antagonistas. Los reflejos profundos están normales en el extrapiramidal, pero están exaltados en el síndrome piramidal. Entonces ahora vamos a hacer unas preguntas. Yo les voy a leer y ustedes me van a decir. Pablo, de 68 años, acude a la consulta con un cuadro clínico de temblor en las manos. Refiere que hace aproximadamente 3 años empieza esto y fue empeorando con el tiempo. Actualmente presenta además rigidez de miembros superiores, realiza movimientos con lentitud. Salivación excesiva y le cuesta ir de cuerpo. Se va cada 7 días. Restreñido el pobre. Al examen físico se observa fascia inexpresiva. Además, se le realiza examen neurológico como que realice una marcha y se observa que se inclina hacia adelante, torso en flexión y realiza pequeños pasos. Se examina los brazos y presenta rigidez y presenta signo de rueda dentada. Los reflejos profundos se encuentran normales. Se le pide que escriba y se observa una caligrafía muy pequeña y dificultosa. Se le solicita laboratorio completo, electrolitos, perfil renal hepático, orina, todo retorna normal. El paciente no consumía medicamentos, por eso se descartó una intoxicación medicamentosa, porque ustedes saben que medicamentos pueden dar parkinsonismo, como ya dijimos. También se le solicitó una tomografía axial simple de cráneo sin datos patológicos y una resonancia sin datos de valor. Pero podrían ver en la resonancia, sobre todo en algunos pacientes con Parkinson, calcificación de los núcleos basales o la sustancia negra podría verse con una densidad diferente. En base a los datos, podemos concluir que podríamos estar frente a un síndrome tipo piramidal. El síndrome piramidal se ve en el ACV isquémico.
extrapiramidal, que se ve en el Parkinson, trastorno cerebeloso con trastorno como marcha de borracho, o trastorno vestibular donde puede haber una falta de audición. ¿Cuál de estos tres es? La B. La B, re fácil, ¿verdad? O sea, sobre lo que estamos hablando. El trastorno piramidal o Parkinson, ¿por qué? Por los datos del paciente, la historia de que es un adulto mayor, la edad, el tiempo de evolución, el temblor en reposo, la fase de jugador de póker, la rueda dentada, los reflejos profundos normales, el estreñimiento, la microcaligrafía o micrografía, ¿verdad? Podría ser un parkinsonismo, pero se descartó porque no consumía ningún medicamento, no tuvo ¿cómo les decir? Ningún traumatismo supuestamente. ¿Qué tipo de trastorno de movimiento presenta? Hipercinesia con flexibilidad, bradicinesia, rigidez, hemivalismo, rigidez o hipercinesia corea. La B otra vez puede ser. La B, exactamente, bradicinesia y rigidez, ¿verdad? ¿Cuál de estas afirmaciones cree que es correcta? Concentraciones altas de dopamina, hipoestimulación de la vía directa, falta de inhibición de la vía indirecta, o deficiencia de dopamina, hiperestimulación de la vía directa, inhibición de la indirecta, o deficiencia de dopa, hipoestimulación de la vía directa y falta de inhibición de la indirecta. Profe, parece que no pasó el PPT. ¿No? A mí tampoco me pasó. O sea, se quedó en el de qué tipo de trastorno de movimiento. Trastorno. ¿Y ahora? No. Si salí, vuelvo a entrar a la presentación. Acá les pongo nomás. Así ven. Así sí. Sí, ahí se da. Bueno, entonces, lo que se ve en el paciente con Parkinson es una deficiencia de dopamina con hipoestimulación de la vía directa y falta de inhibición de la indirecta. Eso es lo que tenemos que recordar que vamos a tener en el paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles son las características del parkinsonismo? La rigidez, la bradicinesia, la inestabilidad postural y el temblor en reposo, ¿verdad? Esas son las principales características del parkinsonismo. Los eventos que que llevan a la presencia de parkinsonismo son ¿qué les parece? Trastorno a nivel del plegamiento anormal neuronal, estrés oxidativo, hiperfosforilación proteica neuronal, disfunción mitocondrial o medicamentos que afectan la vía dopaminérgica, pueden ser por problemas genéticos o por toxina, por traumatismo también, ¿verdad? Bueno, esto le vamos a subir todo al Classroom. Hoy les voy a subir. La bibliografía que pueden usar para esto es el Farreras o el McPhee para la enfermedad de Parkinson. No no me quedé demasiado en las preguntas porque tenemos examen ahora en fisio. Entonces, por eso nomás. ¿Tienen Gracias, alguna doctora. duda, consulta? ¿Todo bien? Bueno, estamos entonces, chicos. Gracias, profe. Dale, chao, chao.